Aquí estamos de nuevo con ustedes en el Instituto Bíblico Radial, ya en las 2 últimas semanas de emisión de este instituto. El día 2 de diciembre tendremos la graduación de todos los que perseveraron hasta el fin y que se gradúan como bachilleres teológicos. Bendecimos al Señor la oportunidad que nos dio en año y medio de estar en esta estación Radio Manantial 97.3 con el Instituto Bíblico, y será esta semana y la que sigue que estaremos todavía con ustedes tratando los últimos temas de escatología, y esperamos que nos acompañe usted miércoles, jueves y viernes de 8 a 10 de la mañana. Bien, hablamos mucho en apologética de sectas, de organizaciones secretas, aún de religiones que se oponen de una manera muy clara al cristianismo. Sus doctrinas y sus formas de pensamiento son totalmente diferentes, debido a que toda religión es creada por los hombres. Está establecida con dogmas de hombres, doctrina de hombres y una organización dirigida por hombres. Por lo tanto, una religión no es posible que nos pueda ligar con nuestro Padre Eterno. El único que puede ligarnos con el Padre Eterno se llama Jesucristo. No hay otro nombre en el cual nosotros podamos llegar al Padre. Está escrito en las Escrituras, y todo lo demás que se diga para nosotros que creemos que la Biblia marca la verdad de la palabra, pues esta es nuestra forma de pensamiento. Obviamente los que creen en otros libros pues tendrán otra forma de pensamiento. Hoy vamos a tratar una de las religiones más antiguas del mundo, que persiste hasta la fecha, y que de alguna manera tenemos nosotros un lazo, una ligadura con ellos, y esto es precisamente el judaísmo. Si bien originalmente no existía el judaísmo empieza del destierro a Babilonia, en donde ya la tribu de Judá y Benjamín, que son las únicas que quedan de todas las 12 tribus, son enviadas a Babilonia al destierro de 70 años, y a partir de ahí, cuando regresan, son conocidos como judíos. La primera vez que se llama judíos a este remanente del pueblo de Israel, lo vemos en el libro de Esther. Bien, pero su religión original es la que recibió Moisés en el monte Sinaí y se la transmitió al pueblo de Israel. Todo el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel no lo hizo solo con la tribu de Judá, lo hizo con Israel, o sea, hizo un pacto con las 12 tribus. Esto es muy importante entenderlo, porque al final de los tiempos, cuando se cumplan las profecías que están escritas por medio de los profetas del Antiguo Testamento, se refiere a Israel, no se refiere solamente a Judá. Bien, entonces tenemos que Moisés recibe las tablas, recibe el pacto, se lo transmite el pueblo acepta el pacto, por eso se llama Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Entonces el pueblo de Israel queda inmerso en el Antiguo Pacto, y bajo estos preceptos, bajo estos mandamientos, se moverá el pueblo de Israel. Ya tuvimos acá en el Instituto Bíblico
la oportunidad de ver la diferencia que hay entre Israel y la Iglesia, precisamente para que no confundamos antiguo pacto con nuevo pacto, ya que son dos instituciones que están bajo preceptos diferentes, con el mismo Dios, pero bajo preceptos diferentes. Bien, de esta manera, a Moisés se le entrega, Moisés se lo traslada al pueblo de Israel y se conoce estos mandamientos que son establecidos, estos estatutos y las ordenanzas, tanto las de culto, para cómo se deberían de mover en el tabernáculo, como todas las prescripciones legales, cómo deberían de tratarse unos con otros, cómo debería de ser, cómo se deberían de resolver los asuntos de tipo judicial, y también cómo deberían de tener relación con Dios, de tal manera que el pueblo de Israel se le otorga una constitución como nación en el monte Sinaí, y ahí queda establecida, y a eso se le conoce como ley, ¿verdad? La mayor parte del pueblo israelita la conoce como la Torá, ¿verdad? Que quiere decir las enseñanzas de Moisés que deberían de guardar. Nosotros lo conocemos por la forma como está escrito en el Nuevo Testamento como la ley. Bien, esta ley se le entrega a Israel. Debemos tener mucho cuidado en entender que el trato, el compromiso y el pacto que Dios hizo con Israel ya no se traslada a la iglesia. La iglesia entra en un nuevo pacto y ahora estamos bajo mejores promesas, estamos bajo mejores acuerdos, estamos bajo una esperanza mayor que la que estaba el pueblo de Israel. A través de esta ley fueron normando su vida todo este pueblo de Israel hasta que sucedió el acontecimiento en el tiempo de finales de Salomón, cuando se da la profecía que se separarán en dos reinos: el reino del norte, que son 10 tribus. Estas 10 tribus se tomaron el nombre de Israel por ser la mayoría de todas. Entonces el reino del norte también se conoció como el reino de Israel, y el reino del sur se conoció como el reino de Judá. Si bien es cierto que en el concepto más amplio, Israel es la suma de los dos reinos, lo que gobernó Saúl, lo que gobernó David y lo que gobernó Salomón. Sin embargo, por el pecado de Salomón, ese pecado de idolatría, que al final de sus años cometió por concederle, por agradar a sus esposas, erigió muchos templos a los dioses paganos, y por lo tanto el Señor desgarró la totalidad del reino, y a su hijo nada más le dejó la tribu de Judá y de Benjamín. A partir de ese momento, el reino del norte se convierte en un reino totalmente idolátrico. Vuelven a construir los becerros de oro, vuelven a empezar a tener costumbres y formas, especialmente del pueblo sidonio, del pueblo sirio y de los filisteos. Empiezan ellos a absorber la religión y la adoración a falsos dioses, y de esta manera el Señor en el año 750 antes de Cristo los entrega a los asirios, a todo el reino del norte, y todos los habitantes del reino del norte son llevados a lo largo de todo lo que era el imperio asirio, de tal manera que están diseminadas por prácticamente todo lo que es Asia, lo que es Babilonia, Mesopotamia, todo lo que es la India, todo por esos lugares están diseminados las 10 tribus de Israel, del reino del norte. Los del reino del sur se quedaron con la religión de la ley, con el templo, y continuaron ellos guardando y observando el sacerdocio levítico,
Y de esta manera hasta que también empiezan a entrar en idolatría y a abandonar la ley que Dios les había dado, y de esta manera en el año 606 llegó por primera vez Nabucodonosor a Jerusalén. Después llegaría en el año 586 nuevamente, 20 años después, y en el 570, ya en la tercera ocasión, es que destruye totalmente el templo, destruye la ciudad de Jerusalén, y se van todos, la mayor parte de los habitantes de Israel se van cautivos a Babilonia. Bien, a partir de ese momento se les empieza a conocer como judíos, y cuando ellos se van a Babilonia empiezan a entrar en contacto con formas de pensamiento babilónicos, empiezan a conocer la adoración de sus dioses, empiezan a conocer las invocaciones mágicas que dominaba el pueblo de Babilonia, ya que el pueblo de Babilonia se dedicaba a la adivinación, a la brujería y a la hechicería, y así se contamina el pueblo judío, y empieza a tener una concepción diferente de la ley, de tal manera que cuando regresan a Jerusalén 70 años después, Esdras tiene que limpiar el conocimiento que traían, que ya estaba contaminado con conocimientos paganos, y Esdras sí tiene que limpiar todo y establece la pureza otra vez de la ley. Esto lo vemos en el libro de Esdras, y a partir de Esdras en adelante ya se tiene nuevamente la ley que había sido dada a Moisés, pero hay otro grupo, hay dos grupos más de judíos, los que se quedan en Babilonia y los que ya no regresan a Jerusalén, sino que se dispersan por diferentes países. Se van a España, se van a Portugal, se van a Italia, se van a Grecia, se van a Egipto, a Alejandría, a Fut, en fin, todo el norte de África, y ellos entran en contacto con el conocimiento de los griegos, lo que se conocía en ese tiempo como el helenismo, ¿verdad? Entonces vemos que ya la pureza de la ley se va contaminando. Del grupo que queda en Babilonia, que después habilitará una forma de pensamiento y de doctrina, va y origina la Cabala, que ya no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Esta ya es una mezcla de conocimiento judío con prácticas mágicas de Babilonia, y para algún grupo de judíos se convierte en la doctrina que siguen. Quiere decir que estos se apartaron de la ley de Dios, y los otros empezaron a mezclar principios de la ley con filosofía griega, de tal manera que también empezaron a generar una nueva forma de pensamiento que ya no era la pureza de la ley, sino que tenía una interpretación alegórica de las cosas, y de esta manera empiezan a conocerse historias que no están consignadas en las Escrituras, pero que ellos, sumando las fábulas griegas con la enseñanza judía, da origen a una mezcla, ¿verdad?, que después se llegará a culminar en el famoso libro del Talmud. Cuando el Señor Jesús llegó, ustedes recordarán que les decía a los fariseos: vosotros habéis abolido la ley de Dios por los mandamientos y vuestras tradiciones. ¿Qué quiere decir? Que los fariseos y los saduceos ya no seguían la ley, sino que seguían ellos las tradiciones de los ancianos, que poco a poco se venía convirtiendo hasta
que llegó a conocerse como el Talmud, que es el que actualmente la mayor parte de todos los judíos del mundo observan. Podríamos decir entonces que ellos ya no observan la Torá de Moisés. No, ya no observan la Torá de Moisés. Ellos observan el Talmud, ¿verdad? Le llaman Talmud babilónico. Bien, ¿por qué estoy haciendo esta introducción con el judaísmo? Porque en base a esto es lo que ellos tienen la interpretación del final de los tiempos. Han tomado parte de lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento, especialmente en la venida del Mesías, en el establecimiento del reino eterno, encabezado por los judíos, y que ellos tendrán la capital del mundo en Jerusalén. Esta es la forma de pensamiento de la mayor parte de todos los judíos del mundo, que va a venir su Mesías, que va a dominar a todas las naciones del mundo y que los va a someter, y los judíos van a gobernar y todos los demás van a ser sus siervos. Esto está clarísimo en la forma de pensamiento de todos los judíos, de tal manera que ellos ven con diferencia al judío y al gentil. El gentil será siervo de los judíos y los judíos serán los amos de la tierra, y su Mesías los establecerá a ellos y les entregará la riqueza de todas las naciones. Y esta es la forma como ellos ven el final de los tiempos. Ellos no esperan, mi hermano, el juicio final. Ellos esperan el llamado de la resurrección, que dice el capítulo 12 de Daniel, donde dice que a la voz de su Mesías se levantarán los muertos, unos para deshonra y otros para honra. Los que se mantuvieron fieles a sus enseñanzas, según ellos, serán premiados entregándosele todos los países del mundo para que los gobiernen y para que ellos vivan siendo servidos por todos los gentiles. Entonces, ellos entienden, para ellos, que va a venir un nuevo reino, un reino eterno. En ese reino eterno, el Mesías gobernará y pondrá a los israelitas, como gobernantes del mundo. Amén. Ahora, como no aparecen las otras 10 tribus de Israel, entonces los judíos se adjudican todo el beneficio. Usted oye hablar a un judío y dice: nosotros, los judíos, gobernaremos el mundo. Ya no hablan que va a ser Israel, sino dicen nosotros, los judíos. Y esto es totalmente falso, según las Escrituras. Lo que las Escrituras hablan es que al final de los tiempos, el Señor Todopoderoso reunirá a todos los pueblos de los 4 puntos cardinales y los juntará en Israel. Ahí en Israel, Él establecerá a todos los descendientes, unirá, dice, el palo de Judá, o sea, la tribu de Judá, con el palo de Israel, y de los dos hará uno solo, y dice, y no volverán a separarse. O sea que las profecías señalan que al final de los tiempos se van a reunir las 12 tribus, y esas son: Israel será el que será salvo. Inclusive el mismo apóstol Pablo señala esta porción que dice: cuando entre el último de los gentiles, todo Israel será salvo. No dice todo Judá será salvo, dice todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque esas son las profecías que tiene Isaías, ¿verdad? Isaías habla de que Jerusalén se levantará y que Israel otra vez volverá a ser el pueblo amado del Señor,
¿verdad? Que Jerusalén se le llamará ciudad santa, ciudad de justicia. Entonces, del capítulo 60 al 66 de Isaías, pues tenemos la versión de los nuevos tiempos. De lo mismo habla también Zacarías, también Oseas, Ezequiel. Todos ellos hablan de esos últimos tiempos, pero están hablando de todo Israel. Bien, tienen conceptos diferentes de nosotros. Los judíos no creen en el infierno. Los judíos no creen que hay un lugar de tormento y que tampoco tienen previsto en su doctrina un juicio final, ¿verdad? Sino solamente una resurrección final. Todo esto hace que la escatología de los judíos sea totalmente diferente a la escatología cristiana. Al negar totalmente el Nuevo Testamento, obviamente ellos dejan sin efecto Apocalipsis y se mantienen firmes en lo que el Antiguo Testamento predijo referente a este pueblo. De tal manera que tenemos enfoques totalmente contrarios. Ellos siguen creyendo que son el pueblo escogido para gobernar el final de los tiempos, toda la tierra. Ellos siguen creyendo que se va a cumplir lo que está escrito referente a ellos, y por eso tienen un concepto muy particular de cómo será el final de los tiempos. Para los judíos el final de los tiempos será primero con la presencia del Mesías. Su Mesías será un gobernante, será un hombre de alto nivel, de mucho entendimiento, de gran carisma y reconocido por todas las personas del mundo. Será de la tribu de David y por lo tanto de cuna real. Entonces, cuando aparezca este personaje, se iniciará el final de los tiempos para los judíos. Este personaje que venga reunirá a todos los judíos de todo el mundo, los establecerá en todo lo que es actualmente el Estado de Israel, y ahí este personaje les permitirá construir su tercer templo para que vuelvan a establecer los sacrificios de animales, ya que ellos se quedaron establecidos ahí. Para ellos todavía no hay gracia, para ellos solamente hay la ley, ahora talmúdica, pero la ley. Y a partir de ese momento este Mesías empezará a dominar cada uno de los países y naciones del mundo y se las irá entregando a los judíos para que ellos gobiernen toda la tierra. Esta es la escatología judía. Esto es lo que ellos están esperando. Ellos saben que todos los que mueren, según los judíos, se van al Seol. Ellos todavía piensan en el Seol y de ahí serán resucitados cuando el Mesías venga y llame, según establece Ezequiel 37. De tal manera que tenemos pues una visión muy diferente de lo que los judíos piensan de los cristianos. Y referente al final de los tiempos, obviamente no hay manera que coincidamos. Son dos puntos de vista bastante diferentes. Para ellos la iglesia no existe y por lo tanto no existe el arrebatamiento, no existe la venida de Jesucristo, en fin, no existe Apocalipsis. Con esto usted va a entender por qué nosotros no podemos regresar al judaísmo. Con esto nosotros deberíamos de quedar muy claros, mis amados, que nosotros hemos sido llamados
para que vivamos la grande bendición de la gracia. Aquellos que se han dejado seducir por enseñanzas judías, dicen que judías mesiánicas, lo que están haciendo es regresar del espíritu a la carne, porque todo lo que se le entregó al pueblo de Israel era para la carne, era para dominar las pasiones y las concupiscencias de la carne. Todas las enseñanzas que ellos tienen es para la carne. Por eso todos sus artificios, por eso tenían un templo físico, para que vieran que ahí estaba Dios. Ahora usted y yo lo tenemos en nosotros, somos el templo de Dios. Por eso es que ellos tenían unas formas de vestidura, para que reconocieran a través de esas vestiduras cómo podían ejercer su función, o el sumo sacerdote comunicarse con Dios. Ahora usted lo hace a través de la oración. Todo esto que hemos recibido nosotros, comprado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es muchísimo mayor, es más grande la bendición recibida que la que pudo haber tenido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo como máximo gobernante a David. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto sería suficiente, mi hermano, para apartarnos de pretender volver de donde nos sacó, del Señor. Es volver otra vez a los principios de la ley, mi hermano. Es como dice Gálatas: de Jesucristo os habéis apartado, todos vosotros los que volvéis a la ley. Debemos de tener mucho cuidado con nuestra alma y guardarla de que se mueva bajo principios divinos, principios heredados de la palabra, pero ahora bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces el pueblo de Israel tiene otra forma de pensamiento para el final de los tiempos, en la cual, mi hermano, no está contemplado ningún otro pueblo más que ellos. Al final de los tiempos solamente los judíos gobernarán el mundo. Y en esto tienen un punto en común con los musulmanes. Excluyen a todo el resto del mundo y solamente ellos, la raza de ellos, el grupo de ellos, serán los que gobiernen. Los demás son siervos que fueron puestos en la tierra para servirles a ellos, que son los elegidos, los escogidos. Esta forma de pensamiento lo veremos también en el Islam, mis amados, mientras que el Nuevo Testamento dice: ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay siervo, todos en Jesucristo somos iguales. A todos está abierta la posibilidad de la salvación, porque el Señor vino y murió por toda la humanidad. Este es un principio bastante diferente de la forma de pensar judía y de la forma de pensar musulmana. Mientras que nosotros creemos que todo el que cree en nuestro Señor Jesucristo será salvo, ellos solamente le dedican esta salvación a los que pertenezcan a su raza, a su grupo o a su religión. Esto es el primer punto. Ya en el tema de la escatología de los judíos, no hay mucho más que agregar, mi hermano, para con ellos, y es para que entendamos, ellos no esperan la venida del Señor Jesucristo.
Ellos no esperan, mi hermano, el tribunal de Cristo. Ellos no esperan la tribulación ni la gran tribulación. Ellos no esperan que vendrá Jesús a salvarlos en su segunda venida, sino que ellos confían, sobre todo más ahora que ya están reunidos en el Estado de Israel, que aparecerá su Mesías en cualquier momento para someter al mundo bajo su dirección y su gobierno. Entonces, para ellos, lo que aquí se hace, aquí se queda, y en el caso de los judíos, pues ellos tienen, según ellos, las promesas que se les dio a través de Moisés. Ahora bien, concluyo diciendo lo siguiente: ellos quieren tener todos los cumplimientos de las profecías cuando ellos se han apartado totalmente del pacto que hicieron con el Señor Jesús, con el Padre Eterno. Ellos dijeron que solamente Él iba a ser su Dios. Y ahora adoran otros dioses. Ellos dicen que son monoteístas, que solo tienen un Dios. Pero ese Dios que tienen no es el Dios de la Biblia. Otra porción es que el Señor les decía que debían de guardar todos sus preceptos, todas sus ordenanzas, y durante 2000 años los judíos no han podido hacer sacrificios. Desde que se destruyó el templo en el año 70, no ha podido haber sacrificios. ¿Cómo puede ser que un Dios que todo lo prevé, un Dios que todo lo sabe, hubiera dejado a este pueblo 2000 años sin templo? ¿Cómo han expiado sus culpas? ¿Cómo han expiado sus pecados? ¿A dónde han llevado sus diezmos? ¿A dónde han ido a ofrecer sus fiestas? Nosotros, que conocemos el Nuevo Testamento, sabemos que todo eso lo cumplió el Señor Jesucristo y por eso ya no hay templo. Pero ellos insisten en construir el templo, y entonces todos los judíos de 2000 años que no pudieron ir al templo porque no había, ¿dónde están? Van a recibir también las bendiciones cuando no cumplieron la ley que se les entregó. Y estos son los puntos que debemos tomar en cuenta para que no seamos confundidos, no seamos seducidos por costumbres, por palabras que parecen muy profundas, por pretender hablar palabras sueltas de un idioma que muchos todavía creen que es el idioma que habla Dios. Mi hermano, estamos verdaderamente negando toda la bendición que nos ha dado el Señor Jesucristo. Espero que usted, mi hermano, haya entendido durante todo el tiempo que estuvimos acá en el Instituto Bíblico que usted está cubierto por la sangre del Cordero. Que el Padre Eterno vea a usted como un hijo adoptivo. Que el Padre Eterno lo ha llamado a ser su familia, no a ser pueblo, a ser su familia. Que el Padre Eterno va a mandar a nuestro Señor Jesucristo a juntar a todos sus hermanos, para que juntos todos estemos en ese lugar que el Padre siempre pensó para sus hijos. No se aparte usted del Nuevo Testamento. Para usted y para mí, mi hermano, que estamos en la gracia, todo está escrito para nosotros en el Nuevo Testamento. Ahí usted encontrará todas las enseñanzas que usted necesita y yo también. Por ejemplo,
Pablo, con toda la revelación que tuvo, escribió el libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos usted ve cómo él va tocando capítulo por capítulo cada uno de los temas que el pueblo judío tenía como doctrina, como lo que guardaba en sus enseñanzas. Y así vemos que en la primera parte, y aquí voy a tocar esto, en la primera parte dice, capítulo 1, en los tiempos pasados, el Padre nos hablaba por medio de los profetas. Pero ahora, ahí hace la división. Por eso tenemos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. A eso habló por los profetas al pueblo de Israel. Eso era, los profetas le hablaron al pueblo de Israel, no le hablaron a la iglesia. Dice, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. La revelación del Nuevo Testamento es lo que reveló el Señor Jesucristo, y eso es lo que para los que están en la gracia, para los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, lo que Él habló, eso es lo que ahora aplica a nosotros. Y eso es lo primero que establece el libro de Hebreos. Y luego dice Jesucristo, hecho mayor que los ángeles. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? O adórenle todos los ángeles cuando él entró, mi hermano, a convertirse en semejanza de hombre. ¿Por qué esa porción de Hebreos? Porque los judíos de esos tiempos tenían reminiscencias del pueblo de Babilonia, donde tenían a los ángeles en gran estima. Tenían a los ángeles como gentes que se movían en ciertas áreas de la vida judía. Los judíos tienen muchos ángeles, mi hermano, no solo tienen al arcángel Miguel y a Gabriel, no, ellos tienen a Rafael, a Zariel, ¿verdad? Y otros más, dependiendo del área que estén tocando. Y entonces Pablo les está diciendo, los ángeles no son, esos están sometidos, esos son ministros de Jesucristo. A Él hizo heredero de todo el universo. Así que todas las demás criaturas están bajo el gobierno de Jesús. Él les está enseñando a los judíos que ya no se debe tener esa creencia en los ángeles que ahora está tan abundado, mi hermano, con una ciencia que se llama angeliología, que se llama el estudio de los ángeles, que lo único que hacen, mi hermano, es llevarnos prácticamente al camino de los ángeles, pero de los ángeles caídos, ¿verdad? Porque los nombres de esos ángeles son el nombre de los ángeles caídos. Entonces, Pablo les empieza a prevenir. Luego habla de Jesús en semejanza de hombre. Y le está diciendo a los hebreos, el Verbo se hizo carne. El Verbo tuvo que venir a morir. Jesús es el Mesías sufriente de Isaías 53. En semejanza de hombre tuvo que venir. Primero, para poder rescatar la potestad y la autoridad de la tierra que se le había dado al hombre. Y segundo, para demostrar que se puede vivir en santidad y cumplir los preceptos de Dios, vivir en obediencia, si somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces les está diciendo a los hebreos, sí,
Pablo, ya vino el Verbo, el que creó todas las cosas, se hizo en semejanza de hombre. Esto no es una de las limitaciones más grandes para un judío, aceptar que Jesús era el Verbo, que creó todas las cosas y que se vino y se hizo carne. Después de que el Señor les dice que el Verbo vino y murió por nosotros para redimirnos, en el capítulo 3 pasa al capítulo 4. Y en el capítulo 4 trata el tema del reposo. Una de las cosas más importantes para el pueblo judío hasta hoy en la fecha es la celebración del Sabbat, o sea, el día del reposo. Y entonces Pablo en el capítulo 4 trata el día del reposo. Y entonces dice, nuestro reposo es Jesucristo. Jesucristo es el Señor del día del reposo. Y todos los que ya hemos creído en Jesucristo y descansamos en Él, entramos a su reposo. Les está diciendo, ya no se necesita un día. Ahora, basta permanecer en la fe de Jesús para que permanezcamos en reposo todo el tiempo. Así es como Él va, mi hermano, y luego trata, en los siguientes capítulos, trata el asunto del diezmo. Para los que dicen que no se trata en el Nuevo Testamento el diezmo, les dice a ellos, el diezmo ya no se le entrega ahora al sacerdocio levítico. El diezmo ahora se le entrega al sacerdocio de Melquisedec, en el cual el sumo sacerdote ya no es Aarón, sino Jesucristo. Entonces se establece que el diezmo continúa, pero que ya no se lo damos nosotros para que el templo viviera y subsistiera, sino para hacer misericordia. Y se entrega, ¿dónde? Pues a los siervos de Jesucristo, como se le entregaba en el Antiguo Testamento a los siervos de Jehová. Entonces, el libro de Hebreos habla con toda claridad, mi hermano, para que los que estamos en la gracia ya no estemos cumpliendo los preceptos de la ley, sino que estemos ahora espiritualmente. Habla, por ejemplo, de sacrificios espirituales, sacrificio de alabanza con nuestros labios, sacrificios de adoración con nuestra obediencia, ¿verdad? Sacrificios, mi hermano, espirituales para poder estar en el trono de la gracia. Nos dice ahora que nosotros ya no nos quedamos en el atrio, sino que podemos entrar hasta el lugar santísimo. Si nosotros guardáramos la ley, mi hermano, todo esto no pudiera aplicarse a nosotros. Por eso el libro de Hebreos es un libro clave para todos aquellos que todavía quieren guardar preceptos de la ley. En el libro de Hebreos nos da a revelar cómo han sido espiritualizados todos los principios de la ley para ser cumplidos ahora en la gracia bajo la dirección del Espíritu Santo. Ya no es esfuerzo de hombres, ya no es carne, ya no son cosas naturales, ahora son cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios reside en nosotros. Amén. De esta manera, pues, amados, entendemos la escatología judía es totalmente diferente a la nuestra. Ellos siguen moviéndose por el Antiguo Testamento y consecuentemente ignoran todo lo que dice el Nuevo Testamento, lo cual genera un divorcio sustancial. Para ellos todo todavía está en cosas materiales,
en cosas tangibles, mientras que nosotros vivimos para el Espíritu. Amén. Bien, mis hermanos, con esto trato el tema de la escatología con el pueblo judío y termino diciendo que el pueblo judío no es uno solo como creemos, sino que existen muchos judíos, muchos tipos de judíos. Existen judíos askenazis que tienen como dirección de su vida el Talmud babilónico y la Cabala. Existen los judíos sefarditas que guardan el Talmud babilónico. Existen los judíos careitas, que son los que guardan la Torá de Moisés. Existen, mi hermano, los judíos que son ateos y que no creen en nada. Se llaman judíos porque viven en Israel, pero obviamente no lo son. Y ahora podemos entender por qué ellos también tienen tantas diferentes formas de comportamiento que dentro de ellos mismos son diferentes, pero de todas maneras todos ellos quedan circunscritos o al Viejo Testamento o al Talmud babilónico, lo que nos separa de nosotros a través del Nuevo Testamento. ¿Quién puede unirnos? Solo Jesucristo. Solo Jesucristo puede unirnos. Por eso todos los judíos que se convierten, amén, reciben al Señor Jesús como su Mesías. Nosotros, gentiles, que ya hemos recibido a Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. Bien, hacemos una pausa, mis hermanos, para regresar con el segundo tema de escatología.